Iniciamos con una charla, con una frase más bien, atribuida a Thomas Berger. Este personaje decía algo así como que el arte y la ciencia de hacer preguntas es la fuente de todo el conocimiento. Y lo que de alguna manera está significando esta frase es que si no tenemos una pregunta, pues básicamente no tenemos un proyecto de investigación. Algunos autores afirman que tener una buena pregunta de investigación o tener un adecuado planteamiento del problema puede estar asegurando alrededor del 80% del éxito de un proyecto. Y pues seguramente con el correr del tiempo en el desarrollo de su investigación, eso les va a quedar todavía aún más claro. Entonces la pretensión de la charla es, ojalá, proveer algunas ideas, dar algunas luces, como decía Sergio, que pueda contribuirles en este proceso. Vamos a ir avanzando sobre la charla y sobre el final ustedes podrán plantear las preguntas que vayan a ir surgiendo durante la presentación, pero lo vamos a hacer solo al final, esto para no, digamos, dificultar un poco la dinámica misma de la presentación. Empezamos con esta diapositiva. Es una diapositiva que fue tomada de un texto denominado Evaluación de Proyectos, escrito por Sergio Martini, y es importante porque nos muestra o nos presenta una panorámica general de lo que es un proyecto. Y básicamente muestra 4 elementos que son fundamentales y son los siguientes. Por un lado, nos presenta la situación inicial. Esa situación inicial es esa situación a la que ustedes se enfrentan y que de alguna manera ustedes consideran problemática. Y esa situación problemática pues va a depender de cada contexto. Pero en términos muy generales uno podría inicialmente decir que si su grupo de estudiantes o el grupo de estudiantes que históricamente usted ha manejado tienen un nivel de repetición o repitencia del 50%, por decir algo, esa es una situación inicial, y es una situación inicial que es problemática porque lo que uno esperaría es que la mayoría de los estudiantes que participan en un curso lo aprueben, desarrollando sus habilidades o las habilidades que se espera que desarrollen. Entonces, a eso es a lo que se le llamaría la situación inicial, y lo que se desearía es llevar o ir o hacer un tránsito desde esa situación inicial hasta una situación final o una situación deseada después de haber hecho una intervención. Entonces aquí aparece el segundo elemento importante, que cuando tenemos una situación que podemos considerar problemática, hacemos una intervención a esa situación, lo que ocurriría o lo que se esperaría que ocurriera es que surgiera una nueva situación o una situación final que fuera más favorable o más deseable. En este caso, por ejemplo, que no perdieran los estudiantes del curso, todos aprobaron. Para poder hacer eso, pues hay que diseñar una estrategia de intervención o un proyecto.
Y ese proyecto es el que se aplica y es el que nos permite ir desde esa situación inicial o situación problema o situación no deseada a una situación final o una situación deseada. Ese proyecto es en parte a lo que ustedes están enfrentando en este módulo. Inicialmente como a proponer o plantear el problema de investigación, pero eso es fundamental para más adelante poder formular un anteproyecto y luego aplicar dicho proyecto y lograr una mejora sustancial en el problema de investigación que ustedes están abordando. De aquí es importante notar lo siguiente. Si frente a una situación problema no se hace algo, es decir, se sigue trabajando de la misma manera con los estudiantes, la metodología que utilizamos con ellos sigue siendo la misma, los trabajos que hacemos con ellos siguen siendo los mismos, pues no podemos esperar que la situación cambie y por lo tanto se mantendría una situación similar, es decir, unos niveles de repitencia o de pérdida del curso más o menos cercanos a esa situación inicial. Es importante entender esto porque de una adecuada formulación del proyecto va a depender el éxito que tenga esa intervención. Y naturalmente, ese primer paso que hay que realizar para plantear adecuadamente un proyecto o formular adecuadamente un proyecto reside en un adecuado planteamiento del problema. Todo proceso de investigación de alguna manera puede ser representado por esta diapositiva que tenemos acá. Esta diapositiva es tomada de un texto que es la observación participativa de James Spradley, texto publicado en 1980. Y en ese texto el autor plantea que el proceso de investigación puede ser representado en alrededor de 8 pasos. Ustedes, en este caso, estarían justo en el primer paso, es decir, en la definición del problema de investigación. Luego de que ustedes hagan eso, de que se haya hecho adecuadamente esa definición del problema de investigación, pues viene planteamiento de las hipótesis, hacer la operacionalización de las variables, el diseño de instrumentos de investigación, la aplicación de esos instrumentos y la recolección de información, el análisis de la información, la elaboración de conclusiones y se estaría llegando de alguna manera hacia el paso octavo, que es cuando ustedes están presentando su trabajo de investigación para graduarse de la maestría. Evidentemente, aquí en esta gráfica se nos presenta como un proceso secuencial, pero evidentemente usted puede llegar al paso número 2 y hacer un ejercicio de reflexión y darse cuenta de que algo no quedó bien hecho en el paso 1, entonces usted podría devolverse al paso 1. Y de la misma manera, estando usted en el paso 3, podría ocurrir exactamente lo mismo, que se devuelva al paso 2 o incluso que se devuelva al paso número 1. ¿Eso qué quiere decir? Que esto es el proceso de investigación, es un proceso que se va mejorando a medida que va avanzando. Que haya que hacer unos pasos primero que otros es porque hay una secuencia lógica, pero eso no quiere decir que estando en un paso posterior no podamos devolvernos a reformular el paso anterior o los pasos anteriores para que de esa manera nos quede mejor diseñado o mejor formulado nuestro proyecto de investigación. Como les digo, en este módulo que están ustedes trabajando, pues están concentrados especialmente en el paso número 1. Probablemente en el siguiente módulo van a trabajar paso 2 y paso 3. En el siguiente módulo seguramente trabajan paso 4, paso 5.
y probablemente en el último módulo trabajen los 6 pasos que están allí. Pero como les he señalado, probablemente tengan que volver atrás, ¿no? Entonces, esta diapositiva es interesante porque nos muestra una panorámica general del. Hoy vamos a usar una metáfora. Lo que les comentaba antes era como una especie de ubicación un poco más amplia del asunto de la investigación, pero hoy nos vamos a concentrar en el planteamiento del problema. Es un poco para ver en qué espacio del proceso de la investigación está el asunto que nos compete. Y pues vamos a usar hoy una metáfora. Yo estoy seguro que el 100% de ustedes saben que es una metáfora, pero pues la intención aquí es que más bien todos nos pongamos de acuerdo en qué entendemos por metáfora. Y en especial, pues esta definición que está aquí me parece apropiada. Es decir, que las metáforas nos permiten comunicar la esencia de un significado. Nos permite además utilizar algo que ya conocemos para tratar de comprender algo que aún no conocemos, pero que por compartir ciertas estructuras, por compartir ciertas formas entre ambos elementos que estamos comparando, el que conocemos y el que no, eso nos va a permitir una mayor comprensión del fenómeno que no conocemos o de la cosa que no conocemos. Aquí tenemos 3 ejemplos de metáfora. La primera pues es más explícita, esta que vamos a encerrar por acá en color rojo, y resulta siendo una metáfora graciosa, si se quiere, en donde esta señora le hace un reclamo al caballero porque no construyó lo que debía construir, y él simplemente le dice que, pues, hombre, la persona que los orientaba les habla en metáforas. Como les digo, podría tener algún grado de gracia, pues eso ya depende de cada quien cómo lo interprete, ¿verdad? Pero es un poco para ilustrar el asunto de la metáfora. O tenemos esta otra metáfora, vamos a encerrarla en otro color, la metáfora de la parte de arriba. Probablemente es como la comparación de lo que ocurre a una persona que está privada de la libertad y que va contando los días haciendo ese tipo de dibujitos en la pared de su calabozo. De alguna manera intentan representar lo mismo allí. Y finalmente, pues está esta que es mucho más conocida, la siguiente metáfora que tenemos allí. Pues no estimo que haya necesidad de ponernos a explicarla, pero el propósito fundamental de esta diapositiva es que vamos a usar una metáfora más adelante con la pretensión inicial de que ustedes logren comprender el asunto de cómo plantear el problema de investigación. Y ahí tenemos nuestra metáfora. Y entonces todo el mundo está, la metáfora de siempre, la metáfora del iceberg, sí. Digamos que probablemente ustedes han visto que esta metáfora ha sido usada para representar muchas cosas. Lo que tiene importante esta metáfora, pues es que es algo conocido. Es decir, la mayoría de las personas saben que eso es un iceberg. La mayoría de las personas, por no decir que todas, saben pues que un iceberg es un gran bloque de hielo, en donde parte de ese bloque de hielo queda por fuera de la superficie del océano, en este caso, y otra parte está dentro de la superficie del océano. Y seguramente por cuestiones de densidad, pues el bloque de hielo flota y parte de él queda expuesto por encima de la superficie del mar y la otra queda interna. Digamos que esta metáfora es importante y ayuda a comprender el proceso, ¿no? El asunto relacionado con la situación problema, con el problema,
y con la formulación del problema que a la larga vendría siendo los elementos importantes a tener en cuenta en el planteamiento del problema. Veamos la metáfora usada, en este caso por los psicólogos seguramente, en donde lo que uno puede observar de aquí es que el comportamiento que las personas o ciertos animales muestran obedecen básicamente a los sentimientos y a las necesidades de esas personas o de esos animales. Entonces, el comportamiento de una persona con ira, seguramente que es lo que vemos, es decir, uno ve a la persona que está enojada, pero probablemente no sabemos cuál es la razón. Y seguramente esa razón tiene que ver con un sentimiento y una necesidad de esa persona o de ese animal. Pero bueno, esto no es una clase ni es una charla de psicología, así que avancemos con el siguiente ejemplo. Esta es la misma metáfora que la están usando para mostrar lo que sucede alrededor de cómo en una organización se da el proceso de conocimiento de los problemas. Y entonces nos muestra que la parte externa o la parte que está por fuera de la superficie de este océano representa solo el 4%. Y ese 4%, dice, únicamente el 4% de los problemas son conocidos por los administradores top, los que están ahí arriba, los que se reúnen en las juntas de las organizaciones. Y dice, el 96% de los problemas no es conocido por los gerentes, por los administradores. Pero, si vemos de este otro lado, la misma metáfora la están usando para explicar que el 9% de los problemas los conocen los mandos medios. Que el 74% de los problemas son conocidos por los supervisores y que quien conoce el 100% de los problemas son los que trabajan directamente en las líneas de qué sé yo, de ensamblaje, lo que sea, dependiendo del tipo de organización. Tampoco es una clase, tampoco es una charla de administración, así que avanzamos a la siguiente diapositiva y nos encontramos que otra vez se usa la misma metáfora, pero en este caso para explicar o permitir entender otra cosa. En este caso lo que se está tratando de explicar es el asunto del éxito, ¿verdad? Y ese éxito es lo que la gente puede ver. Aquí dicen, el éxito es un iceberg. Por ejemplo, cuando ustedes se emocionan viendo a la selección Colombia empatar con Brasil, o cuando ustedes se emocionan viendo a los señores de Kansas City ganándole a los de San Francisco, para incluir a todos los diferentes gustos del fútbol, o quienes les gusta el ciclismo y ven a Egan Bernal ganándose un Tour de Francia, o cualquier deportista de ellos, por ponerlo acá como ejemplo, pues lo que la gente ve es solo el éxito. Pero algo que lo explica y que la mayoría de la gente no ve es todo lo que esos deportistas, ya sean los de fútbol americano, ciclismo, nuestros deportistas élite, tienen que hacer. Entonces, que tienen que realizar un trabajo duro, que se tienen que enfrentar a fallos, que tienen que hacer sacrificios, por ejemplo, no ir a las fiestas. Es decir, lo que empieza a develarnos esta metáfora es que lo que la gente ve casi siempre es consecuencia de lo que la gente no ve. Entonces, luego de haber visto esos dos otros ejemplos, lo que esperaría yo que nos fuera o nos estuviera quedando claro es lo siguiente, que todo lo que es visto, es decir, la punta del iceberg,
está conectado con aquello que no puede ser visto, es decir, toda la estructura que sostiene la punta del iceberg. Entonces, si volvemos un recorderis, el comportamiento es lo que la gente percibe, pero en realidad no sabe por qué la gente tiene ese comportamiento, en el caso de las personas. Los gerentes conocen muy poco de su organización, pero quienes realmente la conocen son los empleados. Y son quienes soportan la posibilidad de que ocurra o que la organización sea. El éxito, que es lo que la gente percibe a simple vista, pues depende de cosas que la gente no conoce muy bien. Nadie conoce cuáles son las jornadas de entrenamiento que tienen los equipos o los deportistas. Lo que les interesa es que hagan goles o que pasen de primero por la meta. Entonces, todo lo que es visto está conectado con aquello que no puede ser visto. Esa es la primera cosa que debería quedar absolutamente clara. Y eso nos permitiría en adelante comenzar a pensar que casi todo lo que percibimos es solamente la punta del iceberg. Entonces, si lo que percibimos es que un niño tiene un comportamiento determinado frente a una asignatura, eso es apenas la punta del iceberg. Pero lo que está aquí abajo sosteniendo ese comportamiento, no lo conocemos. Generalmente no lo conocemos, no se ve a simple vista. Por tanto, habrá que hacer algo para poderlo hacer, para poderlo develar. Bien, entonces ahora sí, teniendo en claro el asunto de la metáfora, vamos a usarla, esa metáfora, para hablar acerca del planteamiento del problema. Y entonces vamos a imaginarnos esta situación. Seguramente todos ustedes vieron la película de Titanic. Y sabrán la historia de que el Titanic se fue a pique, consecuencia de haberse estrellado con un iceberg, ¿verdad? Entonces, esa misma metáfora la podemos utilizar para tratar de representar qué es lo que ocurre cuando nosotros como investigadores, inicialmente en papel de observador, ¿sí? Somos capaces de darnos cuenta de que hay algo que no está como nosotros quisiéramos que estuviera. Es decir, ¿qué es lo que esta persona que va en ese barco quisiera que ocurriera? Que ese iceberg no estuviera atravesado ahí. Pero está atravesado. Entonces, cuando está atravesado, quiere decir que hay algo que no nos gusta adelante, hay algo que no está bien. En el caso particular, por ejemplo, de los colegios, de las escuelas, de las universidades, y dada la característica de la maestría, pues esa situación, problema que podemos tener al frente, o esa situación no deseada, en adelante se constituirá naturalmente en situación problema. Podría ser, por ejemplo, que los estudiantes de quinto bachillerato no les va bien en matemáticas. Y esa situación, o a esa conclusión podemos llegar, porque si revisamos una serie de síntomas, como por ejemplo los resultados de las pruebas saber, histórico, si analizamos las notas que los estudiantes han sacado durante los últimos 10 años, y asimismo comparamos también los resultados de pruebas internacionales, como las pruebas PISA, y en todos ellos encontramos que, por ejemplo, a los estudiantes que presentan las pruebas saber en 11 les va mal en matemáticas, que los estudiantes de quinto bachillerato en ese colegio, el 70% pasa el curso y el 30% lo pierde en promedio.
Y si además el colegio participó en una prueba internacional como la PISA y en el aspecto que peor le fue en matemáticas, pues ahí tenemos una serie de síntomas que a la larga se configuran sinérgicamente para que surja o aparezca la situación problema, es decir, surja la punta del iceberg. Pero ojo, eso todavía no es el problema de investigación. Algunos, de alguna manera, plantean que eso es el problema de investigación. No, como lo hemos visto antes, eso es apenas la punta del iceberg. Y a esa situación no deseable o no deseada, en este caso particular de que los estudiantes de quinto bachiller están perdiendo en un número elevado la asignatura, es lo que se configura como una situación problema. Ese es el primer paso que debemos dar para hacer un adecuado planteamiento del problema. Es decir, ser conscientes de que hay una situación no deseada. Si ustedes recuerdan el gráfico que veíamos antes del proceso de investigación, no el secuencial, sino el de las figuras, en donde estaba la situación inicial y la situación final. En este caso, esa situación inicial a la que nos enfrentamos es una situación no deseada. Y esa situación no deseada se configura a partir de una serie de síntomas. Y esa situación no deseada es la que nos debe llamar la atención para comenzar con nuestro proceso de investigación. Entonces, retomando el ejemplo que estamos usando, los estudiantes de quinto bachillerato pierden el curso de matemáticas. Podríamos enunciar mediante esa frase nuestra situación problema. Y si queremos argumentarle, por ejemplo, al rector que eso está sucediendo, pues utilizamos los síntomas como elementos constitutivos que en conjunción sinérgica hacen que surja o emerja la situación. Si hay alguien que no maneja, por ejemplo, el concepto de sinergia, yo creo que todos lo hacen. Pero si alguien no lo maneja, pues podemos explicarlo brevemente. Seguramente todos ustedes saben qué es una limonada. Y todos reconocen el sabor de la limonada. Y seguramente todos reconocen el sabor del limón, el sabor del azúcar y el sabor del agua. Bueno, el agua no tiene sabor. Pero por lo menos cuando toma agua sabe que es agua. Si ustedes mezclan de manera proporcional o en las proporciones adecuadas agua, azúcar y limón, van a tener el característico sabor de la limonada que no está presente en el azúcar, en el limón o en el agua por sí solos. Es más, si usted primero prueba el limón, luego prueba el azúcar y luego prueba el agua, tampoco le va a quedar en su boca la sensación de haber tomado limonada. Entonces, la limonada o el sabor de la limonada es una propiedad emergente que resulta de la combinación sinérgica de esos tres elementos, el azúcar, el agua y el limón. Lo mismo sucede acá. La situación problema no es solo que los resultados de la prueba de saber sean bajos, o que el histórico de la nota sean bajos, o que las pruebas, los resultados de las pruebas PISA son bajos, sino que la conjunción de todos esos elementos permite la percepción de que hay una situación problemática. Muy bien. Una vez tenemos claro cuál es nuestra situación problema, una vez tenemos plenamente clara la situación problema, hay que hacer un ejercicio de búsqueda bibliográfica. Muchos de ustedes hacen las cosas, digamos, con otra lógica.
A veces la gente se va a buscar bibliografía sin tener claro una situación problema, o a veces se va a buscar bibliografía pensando que tiene claro un problema, pero probablemente no. O a veces a la gente le dicen lea y busque un problema allí. ¿Mm? Pero digamos que la lógica un poco más, que da un poco más de resultado, sería esta de percibir una situación problema. Y una vez que tengo esa situación problema, pues voy hacia la revisión bibliográfica. Antes de pasar a la revisión bibliográfica, tengo que señalar que este texto que está acá, este gráfico, fue tomado y adaptado de elementos de marketing o elementos de investigación de marketing, publicado por Pierre Saboret. Me dice el principio del iceberg en la investigación de marketing. Bueno, una vez hecho el reconocimiento del autor de la gráfica, entonces vamos a la siguiente parte. Entonces, ¿qué debemos tener claro? La situación problema. Entonces, con la situación problema, nosotros nos vamos a hacer una revisión bibliográfica. ¿Cuál es nuestra situación problema? La pérdida o la alta pérdida del curso de matemáticas de los estudiantes de quinto bachillerato. No olviden eso porque lo vamos a usar más adelante. Entonces usted, teniendo eso claro, se va a buscar artículos, libros, patentes, ponencias, tesis, que se ocupen como tema principal de la situación problema que usted acaba de describir, acaba de percibir. Entonces ahí es cuando usted se va y hace lo que la profesora Liscano les enseñó a hacer. Entonces, o el profesor Sergio, creo que fue el que les enseñó el asunto de la búsqueda bibliográfica. Entonces usan una base de datos, usan el Google Scholar, que es el que a lo mejor todo el mundo tiene acceso, y usted con su clave de búsqueda relacionada con la situación problema, va a buscar artículos, ojalá que no sean muy antiguos, de no más de unos 8 o 9 años o 10 años. Hace una colección de esos artículos cuya clave principal de búsqueda sea la situación problema o los componentes de la situación problema. En este caso, si usted busca artículos que tengan que ver con la pérdida de matemáticas en quinto bachillerato, seguramente va a encontrar textos. Usted tiene que leer, tiene que resumir y luego tiene que escribir. Ojo, son 4 cosas que hay que hacer. Hay que buscar artículos, hay que leer los artículos, hay que resumirlos, es decir, construir fichas de resumen, ¿verdad? Y a partir de esas fichas de resumen, escribir. No es copiar y pegar resúmenes, sino que usted utiliza los resúmenes que elaboró para comenzar a construir la descripción de la situación problema. Entonces, cuando usted lee un artículo, pues seguramente debe tener en cuenta elementos como el título, los autores, la revista y el año, ¿verdad? Eso lo va a necesitar usted para hacer la referencia del texto que está utilizando. Pero también debe hacer otras cosas, como el resumen del artículo. No es copiar el resumen del artículo, sino después de que usted lo lee, usted mismo lo resume. Eso hay que hacerlo en tercera persona. Seguramente usted va a verificar cuál fue la situación problema de investigación, la metodología, pero por sobre todo, en esta primera búsqueda, lo que usted más debe interesarle es comenzar a identificar cuáles pueden ser las causas a partir de las cuales se origina la situación problema. Usted lee el artículo versa sobre la situación problema y de seguro el autor que usted está leyendo planteó algún tipo
de explicación de por qué ocurre esa situación problema. Ahora, es posible que usted lea, digamos, 60 artículos y encuentre que para esa misma situación problema hay diferentes alternativas que pueden ser asumidas como causas que provocan esa situación problema. Entonces es importante reconocerlas. Es decir, usted puede en su lectura encontrar que para esa situación problema, es decir, para el hecho de que muchos estudiantes pierden matemática en quinto grado, pues haya varias posibles causas. En esta primera búsqueda es muy importante ir explícitamente a encontrar esas posibles causas. Entonces usted busca los artículos, lee los artículos, los resume y luego a partir de ahí escribe una descripción de la situación problema. Y se concentra en establecer o en identificar las causas o causa que provoca esa situación. Usted puede, además de la situación problema, la metodología, usted puede también ubicar otros elementos de sus artículos, como las conclusiones a las que llegaron, ¿verdad? Las lagunas de investigación que puede haber. Los referentes teóricos son muy importantes. Esta diapositiva que tengo ahí utiliza un resumen RAE en Excel de una investigación que se ocupaba de la deserción y de la orientación vocacional. Por eso tiene esos elementos. Pero esos títulos obedecen naturalmente a los casos particulares de cada investigación. Bien, después de realizar esa primera búsqueda bibliográfica, entonces ya tenemos la metáfora un poco más completa. Y en este caso, ustedes lo que han hecho con ese ejercicio de lectura es, usando otra metáfora, ponerse el traje de buzo y explorar las profundidades, en este caso las profundidades del conocimiento. Entonces, como les decía antes, cuando usted lee esos artículos va a encontrar más elementos para describir la situación problema, es decir, va a encontrar probablemente más síntomas de los que usted tenía en primera instancia. Es decir, puede hacer una descripción de esta situación problema con los elementos que usted tenía de manera preliminar, pero además con otros elementos que encuentra en la revisión. Y a su vez, usted ha identificado posibles causas que puedan ser determinantes de la situación problema. Es decir, aquí la metáfora del asunto es que la punta del iceberg se ve porque hay una estructura que, estando por debajo del agua y que no se ve a simple vista, es responsable de que esta situación problema surja o emerja. Por eso se habla de la emergencia. Ahora, si nuestra situación problema es que los estudiantes están perdiendo en gran medida el curso de matemáticas de quinto bachillerato, y cuando usted hizo la búsqueda, usted pudo haber encontrado, por ejemplo, una causa muy relevante. Muchos autores plantean que entre las causas más significativas, que más efecto tienen sobre la situación problema, es que los estudiantes, cuando no saben leer, pues no son capaces de resolver problemas. Usted encontró una de esas causas y la pone allí. Usted puede encontrar que otros autores de los que leyó pueden establecer como la principal causa de que los estudiantes pierdan la matemática en los grados de quinto bachillerato es que están desnutridos. Entonces, un estudiante que está desnutrido, en el artículo pueden explicar cuál es el efecto que tiene la
no nutrición en un estudiante sobre su capacidad cognitiva, ¿sí? En los otros artículos pueden explicar por qué las personas cuando no saben leer o no comprenden lo que leen, pues no pueden resolver problemas. O usted puede encontrar que otra de las causas que señalan es la metodología de enseñanza. Entonces, algunos autores pueden plantear que cuando se enseña de manera tradicional, los estudiantes difícilmente logran desarrollar las habilidades que se requieren para que pueda tener un buen desempeño en la matemática de quinto bachillerato. O usted puede encontrar otra causa, es decir, no solo son 2, 3 o 4, sino que pueden ser varias causas. Y vamos a suponer que otra de las causas que usted encuentra es que las condiciones ambientales también tienen un efecto sobre el progreso de los estudiantes en matemática en quinto bachillerato. Imaginen ustedes un colegio en Barrancabermeja, no sé, quienes conocen Barrancabermeja, la temperatura ambiente puede ser de 38, 39 grados. Imaginen una escuelita por allá en esa zona con techo de zinc y usted tratando de dar una clase de matemáticas a las 12 del día. Pues hombre, en ese calor difícilmente la gente va a poder aprender. O que usted tiene una escuelita por allá cerca del Nevado del Cocuy y pues no hay muchas condiciones favorables porque con todo ese frío que hace, pues los estudiantes no se arropan muy bien y no pueden aprender. Es decir, aquí estamos simplemente diciendo que ante esta situación problema, que para el ejemplo que estamos usando es que los estudiantes perdieron o pierden en gran medida la matemática del quinto bachillerato, cuando ustedes hacen la búsqueda bibliográfica teniendo en cuenta la situación problema, surgen estas posibles causas, además de otros elementos adicionales para dar una descripción aún mucho mayor de la situación problema. Muy bien, entonces, una vez hemos establecido que puede haber varias causas que son las responsables de la emergencia de la situación problema, usted como investigador tiene que hacer una cosa que se llama identificar el problema. Identificar el problema quiere decir que usted va a seleccionar en lo posible una de estas causas. Es decir, usted dice, no, vea, yo encontré que hay 10 causas factibles para que ocurra esta situación problema. Pero usted como investigador, lo que tiene que hacer es identificar cuál de esas causas o cuáles, porque usted puede escoger 2 o 3, lo recomendable es escoger una, cuál de esas causas es la que usted en su contexto puede considerar como la que más efecto tiene sobre la situación problema. Ahora, ¿qué tiene que hacer usted para hacer esa identificación? Usted tiene que tener cuando menos 2 consideraciones. La primera es que la causa sea factible de ser intervenida. Y la siguiente es que la causa sea viable, es decir, que usted lo pueda hacer. ¿Me explico? Si su problema fuera ir a la luna, pues eso es factible, porque ya el hombre fue a la luna. Pero viable, probablemente no. Tendría usted que tener mucho dinero para poder ir a la luna y que esto fuera factible. Viable, digo. Entonces usted tiene esos 2 criterios en principio. Usted revisa una a una de las causas. Primero trata de verificar si esas causas están presentes allí en su aula de clase. Porque usted hasta ahora lo que se dio cuenta es que estaban perdiendo matemáticas. Pero usted se había puesto a pensar si era porque no sabían leer, o se había puesto a pensar si era porque estaban desnutridos o porque su metodología de enseñanza no era la mejor. Porque ojo, uno siempre cree que su metodología es la mejor. O que eran las condiciones ambientales. Probablemente uno no se ha fijado en eso. Pero la lectura lo hace caer en cuenta a uno que hay esas posibilidades.
Entonces usted le aplica cada una de esas causas. Ahora, ¿es factible enseñar a leer a los niños? Sí. ¿Es viable? Sí, porque yo sé leer y puedo hacerlo. Los niños están desnutridos. ¿Es factible que los niños ya no estén desnutridos? Sí, claro, porque se les puede dar un buen almuerzo, un buen desayuno. ¿Es factible? Es decir, usted tiene dinero para comprar el almuerzo y el desayuno de los niños. Ahí como que ya lo pensamos, ¿verdad? La metodología de enseñanza. ¿Es factible que usted cambie la metodología? Sí, claro, ¿por qué no? ¿Es viable? Sí, lo puedo hacer. Compro un libro de metodología de enseñanza y comienzo a hacer el ejercicio y no es tan costoso y lo puedo hacer. O las condiciones ambientales. ¿Es factible cambiar, digamos, el calor de Barrancabermeja o el frío de Cocuy? Claro que es factible. ¿Es viable? Es decir, ¿tenemos dinero para comprar el aire acondicionado o la calefacción? Ahí como que lo pensamos. Entonces, si ustedes se fijan, en este caso particular, pues uno como que comenzaría a descartar esta de por acá y esta de por acá, porque si no tengo muchos recursos, por ahí el asunto no va. Y de pronto yo digo, bueno, la metodología de enseñanza, ¿será que no es tan mala mi metodología? Entonces usted podría decir, bueno, vamos a suponer que es que los chicos no saben leer y les hacemos unas pruebas y todo esto y probablemente identificamos que esa sea la causa. Cuando hemos identificado la causa, ocurre lo que en metodología de investigación se llama identificar el problema. Por eso en metodología de investigación hablan de identificar el problema de investigación. Eso es identificar el problema. Es establecer con alguna certeza, algún nivel de certeza, cuál es la posible causa que está provocando que ocurra esa situación no deseada. Y entonces, mi tarea va a ser tratar de eliminar o que desaparezca la situación problema, pero no atacando la situación problema, sino atacando la causa de la situación problema. Eso es como cuando a usted le duele la cabeza, esa es la situación problema. Si usted se toma una pastilla para el dolor de cabeza tradicional, lo que hace es que ataca el síntoma, ataca la situación problema y a lo sumo usted enmascara el dolor de cabeza por una media hora, 2 horas, pero después le vuelve el dolor de cabeza. Si usted va al médico y el médico es capaz de identificar cuál es la causa que le provoca a usted el dolor de cabeza, por ejemplo, que usted no ve bien, ¿sí? Las personas que no ven bien y no usan gafas, cuando se esfuerzan leyendo eso les provoca dolor de cabeza. Entonces, usted no ataca la situación problema, es decir, no se toma una pastilla para el dolor de cabeza, sino que ataca el problema, no la situación problema, sino el problema. ¿Que el problema cuál es? En ese caso, que usted no ve, entonces vaya donde un optómetra o un oftalmólogo para que le recete unas gafas y seguramente atacando esa causa ya no le vuelve a doler la cabeza, al menos por eso. Es más o menos lo mismo que hacemos acá. Identificamos entonces cuál es la causa más relevante desde nuestra perspectiva como investigadores, desde lo que nosotros podemos intervenir, porque eso es lo que vamos a hacer después, atacar ese problema. No los síntomas, no la situación problema, sino el problema. Entonces, repasando. Nosotros como investigadores y observadores, lo primero que nos damos cuenta es, miércoles, hay una situación que no es deseada. Entonces, esa situación no deseada, de manera preliminar, podemos identificar algunos síntomas, porque son cosas que nosotros podemos conocer de primera mano. Luego de que establecemos a partir de esos síntomas cuál es la situación problema, hacemos una búsqueda bibliográfica. Con esa búsqueda bibliográfica establecemos cuáles pueden ser las posibles causas que provocan esa situación problema, descartamos algunas causas y al final lo que resulta es que hemos identificado nuestro problema de investigación.
Pero ojo, apenas vamos por la mitad. Todavía no podemos cantar victoria y decir, ya hemos planteado el problema, vamos por la mitad. ¿Qué es lo que viene después de eso? Es decir, ya tenemos claridad sobre cuál es la situación problema. Empezamos a establecer cuál puede ser el problema, es decir, qué es lo que está causando la situación problema. Hasta ahora solo lo hemos identificado. Lo siguiente que hay que hacer es seguir leyendo, seguir resumiendo, seguir escribiendo y probablemente seguir buscando, me faltó acá. Seguir buscando. Pero ¿qué vamos a buscar ahora? La primera búsqueda la hicimos teniendo como clave principal de búsqueda la situación problema. La segunda búsqueda de artículos, de libros, de tesis, de ponencias. La siguiente búsqueda la vamos a hacer teniendo en cuenta el problema. Entonces acá ya no vamos a buscar artículos que hablen de por qué los estudiantes pierden la matemática, sino que en este caso vamos a buscar artículos que hablen de problemas de lectura o de lectoescritura, si se quiere. ¿Por qué razón? Porque en el paso anterior nosotros establecimos como causa fundamental que los estudiantes no saben leer. Y dijimos, ese es el problema. Entonces, la búsqueda que vamos a hacer ahora es sobre ese problema. Entonces, otra vez buscamos otros 60 artículos. Bueno, hagamos un paréntesis acá. Yo digo 60 artículos porque eso sería lo deseable. Pero por lo menos unos 30 artículos, ¿verdad? Cierro paréntesis. Entonces, buscan otros 60 artículos cuyo tema o clave principal de búsqueda sea, en este caso, el problema, y para el ejemplo que traemos, pues el problema sería dificultades en la lectura o dificultades de lectoescritura, qué sé yo. Y usted va a buscar, va a leer, va a resumir y va a escribir. No a copiar y pegar, a escribir. Entonces, para cada artículo usted va a hacer su resumen y el resumen va a tener el título, los autores, el año. Esto es importante porque con esos datos usted crea las referencias bibliográficas. Pero ojo, aquí, además de que usted escribe el resumen del artículo, si quiere identificar la situación problema en ese artículo, si quiere identificar la metodología de investigación que usaron, ¿sí? A partir de ahí usted tiene que concentrarse en unos elementos fundamentales que son dos. Primero, vamos a escribirlo por acá arriba. Los referentes teóricos. Referentes teóricos. Y estrategias de solución. Entonces, cada vez que usted lee el artículo, se va a concentrar principalmente en los referentes teóricos. Es decir, ¿qué teorías explican por qué razón ocurre el problema? Si su problema es que los estudiantes no saben leer, entonces, ¿qué teóricos hablan de problemas de lectoescritura? Entonces usted va a encontrar seguramente 10, 20 autores que plantean explicaciones teóricas y que esas explicaciones teóricas le permiten a usted entender por qué el estudiante no sabe leer. Eso por un lado, esos son los referentes teóricos. Y por otro lado, usted va a encontrar estrategias de solución. Es decir, en los artículos encontramos el referente teórico. Entonces, Solé es uno de los que más se utilizan, plantea que los estudiantes no saben leer porque bla, 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 ¿verdad? Y para que
ellos mejoren su capacidad de lectura, hay que hacer esto. Y eso que hay que hacer es la estrategia de solución del problema. Si usted lee 60 artículos, usted puede encontrar 20 referentes teóricos y puede encontrar 10 estrategias de solución. ¿Mm? O puede encontrar 20 estrategias de solución o 30 estrategias de solución. Lo importante es que cada vez que usted lee un artículo, pues usted va sacando de allí lo más importante. Como les decía al comienzo, la identificación del artículo, el resumen, la situación problema, la metodología, pero se van a concentrar principalmente en referentes teóricos y estrategias de solución. Y además se tienen que concentrar en los resultados que se obtuvieron. ¿Por qué razón? Porque más adelante, cuando ustedes obtengan sus resultados, tienen que hacer una cosa que se llama discusión, y la discusión de los resultados que obtenemos en una investigación lo hacemos contrastándolo contra resultados que otros investigadores han obtenido en situaciones similares a las que nosotros nos hemos enfrentado. Entonces, ojo, ¿qué nos vamos a llevar para acá? Entonces, cuando ya hicimos la segunda lectura, entonces tenemos aquí, ojo, vamos a poner acá, tenemos referentes teóricos y tenemos estrategias de solución. Tenemos esas dos cosas después de haber hecho la segunda lectura. Claro, tenemos otras más. Pero ¿por qué es importante esto? Es importante por lo siguiente, vea. Cuando usted tiene, o usted ya selecciona, entre todas las estrategias usted selecciona una, usted dice, vea, esta estrategia me parece a mí chévere, yo la puedo aplicar con mis estudiantes, y usted tiene claro cuál es su problema, ¿verdad? El problema este que está aquí, que lo acabamos de identificar. Entonces usted tiene los dos elementos fundamentales en toda investigación, que es el problema de investigación y la estrategia de solución. ¿Por qué son importantes? Porque con esos dos elementos usted puede fácilmente plantear o formular el problema de investigación, es decir, escribir la pregunta de investigación. ¿Y en qué consiste la investigación? Pues la investigación consiste en aplicar una estrategia, ¿verdad?, para tratar de resolver este problema. Como hasta ahora esa estrategia es lo que usted encontró en la teoría, ahí comienza usted a hacerse la pregunta, ¿qué tanto esa estrategia de solución resuelve el problema? Y ahí aparece el tercer elemento del planteamiento del problema, es decir, la pregunta de investigación. Si se dan cuenta, ¿por qué es importante la revisión de literatura? Si se dan cuenta, ¿por qué es importante detenerse un momento a observar su entorno y tratar de ver qué cosas no están funcionando como deberían funcionar? Y si se han dado cuenta, si tienen plenamente claro que tenemos que hacer una revisión a partir de la situación problema y otra revisión a partir del problema, y seguramente más adelante tendrán que hacer más búsqueda bibliográfica, porque seguramente ustedes encuentran las estrategias de solución enunciadas, pero no explícitamente explicadas. Entonces, ¿cuál es la ruta? La ruta es, observamos, describimos una situación problema, identificamos un problema, hallamos la explicación del problema y la estrategia de solución, y con la estrategia de solución y el problema formulamos el problema de investigación, es decir, planteamos la pregunta de investigación. Pero para hacer ese recorrido que enunciamos de manera tan corta, hay que hacer todo lo que hemos dicho hasta este momento. Una manera de hacer un resumen de todo ese trabajo
es utilizar una estrategia que es tomada de la metodología del marco lógico. Y seguramente todos ustedes lo conocen. Eso que ustedes ven ahí es una gráfica del árbol de problemas. Y si ustedes se fijan, ese árbol de problemas es bastante parecido a lo que hemos venido hablando. Este asunto de los síntomas que está aquí, que se representa con las ramas, es a lo que nosotros hemos llamado la situación problema. Y en el tronco del árbol, esta metodología ubica el problema de investigación, ¿verdad? Que en últimas lo encontramos a partir de revisar la teoría que explica por qué surge la situación problema. Y además están las causas, causa 1, causa n, como la muestran acá, que no es otra cosa que la explicación teórica del problema, es decir, por qué ocurre el problema. Y entonces, dicho esto, podríamos utilizar este elemento, esta metáfora del árbol de problemas, para hacer un resumen de todo lo que hemos hecho antes. Es decir, vamos de la metáfora del iceberg y ahora utilizamos la metáfora del árbol de problemas para hacer una representación, en este caso, del planteamiento del problema. Y esto, si ustedes quieren, buscan el material, se llama Metodología de Marco Lógico, y allá está explicado de mejor manera. Aquí lo ponemos porque es un referente que nos permite aterrizar lo que venimos diciendo. Veamos un ejemplo rápido de lo que hemos venido haciendo, de cómo construiríamos un árbol de problemas a partir de lo que hemos venido hablando. Entonces, decíamos, ustedes observan su entorno, se dan cuenta que los resultados de la prueba a saber son bajos en matemáticas, que el 40% de los estudiantes pierden el curso de matemáticas de quinto bachillerato y que los resultados de las pruebas PISA son bajos en matemáticas. Eso es lo que usted percibe a primera vista. Cuando usted se pone a reflexionar sobre eso, surge o emerge la situación problema. Es decir, estos elementos que están ahí, sombreados de ese color particular, al unirse sinérgicamente, generan una situación problema, en este caso un alto porcentaje de pérdida del curso de matemáticas en estudiantes de quinto bachillerato. Ahora hacemos, después de que establecemos esta situación problema, hacemos la revisión bibliográfica y encontramos, después de revisar todo eso, que los estudiantes del curso de matemáticas de quinto bachillerato no saben leer. Y que hay un referente teórico que explica por qué los estudiantes que no saben leer pierden la matemática. Y entonces podemos poner el referente teórico ahí al lado. ¿Sí lo ven? Y aquí entonces hemos identificado el problema de investigación. Luego de identificado el problema de investigación, vamos a leer otra vez, teniendo como clave de búsqueda el problema de investigación, y entonces podemos encontrar que las causas que pueden provocar que los estudiantes no sepan leer, sean, por ejemplo, que hay la dislexia. Entonces puede haber estudiantes con dislexia que por esa razón no aprenden a leer. O puede haber estudiantes con TDAH, condición que dificulta la concentración, o puede haber estudiantes con velocidad lenta del procesamiento de lo leído. Y entonces hay unos autores, vean que hay unos teóricos que explican esa razón y que ponen a esos elementos que están allí como causas que producen el problema. Pero ojo, además de esa revisión aparecen unas estrategias de solución. Entonces, según Montealegre y Forero, una estrategia de hipótesis fija puede ser usada para que los estudiantes mejoren su capacidad de lectura, o la estrategia no acomodativa también puede ser usada para resolver el problema de lectura. Y ahí tenemos el otro elemento importante. Entonces, fíjense, si tomamos un color por acá, vamos a ver un color, este de acá, el árbol de problema, entonces esto que está aquí podría ser, o de hecho es, las ramitas del árbol, ¿verdad? Vamos a cambiar de color. Esto que tenemos aquí
es el tronco del árbol, y esto otro que tenemos aquí son las raíces del árbol. Luego entonces ahí tenemos nuestro árbol de problemas con unos elementos adicionales que no ponen en la metodología del marco lógico. Ellos no ponen ni los referentes teóricos ni las estrategias de solución. Digamos que esta es si se quiere, un aporte adicional a esa metodología, pero que lo podemos usar acá. Y con este gráfico que tenemos acá, tenemos una descripción gráfica, si se quiere, del planteamiento del problema. Vale, entonces resumiendo. Bueno, en este caso, repitiendo más bien, el asunto de la formulación del problema. Entonces, para la formulación del problema o para plantear la pregunta de investigación, tenemos que tener claras dos cosas. Por un lado el problema y por otro lado la estrategia de solución del problema. Con respecto al problema debe haber una teoría que explique el problema. Y eso es lo que ustedes van a escribir más adelante como el marco teórico y el marco conceptual. La estrategia de solución del problema es la misma teoría que explica el problema, puede ofrecer alternativas de solución. O sea, una cosa es que la teoría explique el problema y se espera que lo haga, pero además de eso debería plantear cómo resolver el problema. Y aquí tenemos un ejemplo que naturalmente está sujeto a arreglos, si se quiere, en donde nos muestra el planteamiento o la formulación más bien del problema para el caso que venimos trabajando, ¿sí? Entonces, ¿en qué medida la estrategia de solución, sería un caso genérico, resuelve el problema? Fíjense qué fácil es plantear la pregunta de investigación si usted ha hecho todo el proceso, porque va a tener el problema y la estrategia de solución. Y de esa manera usted podría plantear o podría formular más bien su problema. Ahora sí, resumiendo. Entonces, el planteamiento del problema tiene tres partes. Una descripción de la situación problema en donde solo nos ocupamos de los efectos o los síntomas. Síntomas del problema. Tenemos otra parte que es la identificación del problema. Y en la identificación del problema nos vamos a ocupar de las causas del problema. Fíjense que son dos cosas distintas, las causas y las consecuencias, o los efectos o los síntomas. Y la formulación del problema, que como lo acabamos de decir, la formulación del problema la desarrollamos o la planteamos a partir del problema y de la estrategia de solución del problema. Entonces, cuando usted va a formular el problema, que es parte clave en el proceso de planteamiento del problema, pues usted lo puede hacer a varios niveles, por ejemplo, a nivel exploratorio. Entonces utiliza preguntas claves como qué es, cómo se viene dando, cuáles son las características y así sucesivamente. Es decir, ustedes deben tener en cuenta que si su pregunta de investigación se puede responder con un sí o con un no, quiere decir que su pregunta de investigación está mal redactada. Es decir, usted tiene que elaborar una pregunta en donde la respuesta no sea un sí o no sea un no. Ahora veamos el nivel explicativo, que es un nivel interesante, cuando usted hace una formulación de un problema a nivel explicativo. Entonces, el tipo de pregunta que usted debe usar, o la iniciación de su pregunta es, ¿qué efectos produce X en Y? En donde X es la estrategia de solución y Y es el problema. O cuál es la influencia que tiene X en Y. O en qué grado favorece a Y la inclusión de X. Es decir, usted plantea su pregunta utilizando cualquier frase como las que están planteadas allí. Y hay muchas otras.
Simplemente es para mostrarles algunos pequeños ejemplos. Aquí tenemos unos ejemplos de preguntas de investigación. Entonces, veamos esta pregunta. Voy a leerla completa. Dice, ¿en qué medida el programa experimental de comprensión lectora influye en el rendimiento académico de los estudiantes del octavo ciclo del Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de Educación de Lima, Perú, en el año 2013? Esa es la pregunta. ¿Cuáles son las partes que tiene esa pregunta? Entonces, fíjense, hay una pregunta clave que son las que hemos mostrado en las diapositivas anteriores. Está la variable X o variable independiente, en este caso, programa experimental de comprensión lectora, es decir, la estrategia de solución. Está el enlace o relacionante, en este caso, influye. Y está la variable Y, es decir, la variable pendiente. La variable dependiente en este caso es el rendimiento académico de los estudiantes. Hay otros elementos que plantean acá. Para mí es suficiente con los primeros 4 elementos. Pero si usted quiere puede incluirle la muestra. Entonces son los estudiantes del octavo ciclo del Departamento de Lenguas Extranjeras. Si usted quiere incluir el ámbito educativo, entonces pone la universidad de educación tal, o el colegio tal, o la escuela tal. El ámbito geográfico, la ciudad. Y el tiempo, en el año 2013. Entonces, fíjense ustedes, es decir, para mí está bien con los primeros 4 elementos, pero si quieren pueden incluir los demás. Aquí hay otro ejemplo. La pregunta sería la siguiente. ¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y el clima institucional en el Departamento de Lenguas Extranjeras de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación de Lima 2013? Entonces, ustedes pueden ver ahí otra vez el asunto de la pregunta clave, ¿qué relación existe? La variable independiente es la inteligencia emocional, es decir, la estrategia que van a usar para resolver el problema ahí es la inteligencia emocional. El enlace es la I y la variable Y, es decir, la variable que se va a afectar o el problema que se va a resolver está relacionado con el clima institucional. Y viene la muestra, el ámbito educativo, geográfico y el tiempo o el lapso en el que se va a llevar a cabo ese ejercicio. Y con esto hemos llegado al final de esta presentación. Creo que nos quedan como 10 minutos por si alguno de ustedes tiene una pregunta, la puede plantear en este momento. Con mucho gusto yo intentaré responderla. Si no puedo, pues le prometo que buscaré la forma de resolverla y hacerle llegar una respuesta.